Ojalá que logremos acabar las dos lecciones, si no, caballero, habrá que esperar el siguiente jueves. Vamos a orar al Señor para que sea el que nos guíe en esta noche. Señor Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres el único, Dios mío, merecedor de toda nuestra alabanza, toda la gloria, de todo el honor y la honra, Señor. Gracias, Padre, porque hasta aquí eres con nosotros fiel, siempre, Señor, cuidándonos, mostrando tu amor, tu gracia, tu misericordia en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque a pesar, Señor, de nuestro accionar, que muchas veces podemos tomar decisiones erradas, Señor, tú siempre estás listo para brindarnos tu palabra, darnos una oportunidad de reaccionar, reflexionar y tomar acción, Señor, de acuerdo a lo que tú nos indicas. Ahora, Padre, queremos descansar, queremos confiar en ti, queremos, Señor, esperar lo que tú tienes preparado para nuestras vidas por medio de tu palabra y este estudio. Bendice a cada uno de mis hermanos en esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ah, Bien, hermanos, a ver, estamos avanzando muy bien este curso, interesante, ya estamos en la penúltima semana. Vamos a ver cómo nos va, si podemos acabar hoy día. Así que, ¿cómo reaccionas cuando te enfrentas con la tentación? ¿Cómo decides qué hacer? Una manera de aprender a tomar decisiones sabias es examinando los ejemplos de aquellas personas que han vivido antes de nosotros. Veremos la primera decisión tomada por el primer ser humano cuando fue confrontado con la tentación. Luego observaremos cómo enfrentó Jesús las tentaciones y en qué se basó él, en qué basó él sus respuestas y cómo difieren estas de las decisiones tomadas por Adán y Eva. Así que vamos a estudiar la primera decisión tomada por la creación del Señor. Vamos a leer Génesis. Vamos al capítulo 2 de Génesis. Vamos a leer Génesis. Y vamos a marcar, mejor dicho, vamos a subrayar cada referencia a hombre. Y vamos a colocar un símbolo en forma de una lápida, o sea, es una U invertida con una recta abajo, una lápida. Cada vez que escuchemos o leamos la palabra morirás. Entonces marcamos, subrayamos toda referencia a hombre y enmarcamos o ponemos una lápida en la palabra morirás. Y vamos a leer Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Ya, así que le voy a pedir a Edith que comience la lectura, Génesis 2, versículo 15 al 17, y que nos indiques cuándo subrayar y claro, poner la lápida. ya. La palabra del Señor dice, el Señor Dios tomó al hombre, subrayamos hombre, y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Ya hay que marcar más ahí, ¿ah? A ver, Sí, toda ahí referencia. el lo, sí, ¿no? Lo se hace referencia Toda al referencia al hombre, hombre. Ajá, muy ajá, bien. lo Seguimos. cuidara. Sí. Y el Señor Dios ordenó al hombre, subrayamos hombre, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces morirás hacer una lápida, ¿no? Muy bien. Excelente. Muy bien. Muy descriptiva y vemos ahí las decisiones, ¿no? El hombre a quien Dios le hablaba era Adán, el hombre que él creó del polvo de la tierra. ¿Qué aprendemos a marcar las referencias al hombre? Querida Edith, tú misma, ¿qué aprendemos al marcar las referencias al hombre?
Claro. Bueno, en el versículo 15 hace referencia eh, en dónde él lo puso, ¿no? Y indica, puso en el huerto del Edén. Muy bien. Pero, ¿cuál es la finalidad de estar en el huerto del Edén, no? También lo indica, ¿no? ¿Cuál era? Seguimos para cultivarla y Muy cuidarla, bien, ¿no? muy bien, Pero también le dio órdenes, ¿no? muy bien, Le dio indicaciones, una de las cuales fue que de todo árbol del huerto podrás comer, pero el del árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Y le dio una advertencia, ¿no? Porque el muy bien. día que de él comas, ciertamente morirás. Ajá, buenísimo. Muy bien, gracias. Gracias. El hombre y Ujú. Dios vivían en perfecta comunión, pero una sola cosa le estaba prohibida al hombre. ¿Cuál era, Jover? Lo único que Dios le prohibió es que no comiera del árbol de la ciencia del bien y del mal, la ciencia del conocimiento Muy, del bien. así es, esa fue la única indicación, ¿no? Muy bien. Le fue dada al hombre una elección con respecto a su relación con Dios. ¿Cuál era, querido Anthony? Eh, ¿Puedes repetir la pregunta? No, no la entendí muy bien. ¿Le fue dada al hombre una elección con respecto a su relación con Dios? ¿Cuál era? Sí, se le dio a elegir, ¿no? Entre comer del bien y el mal, ¿no? Porque obviamente si comía del mal iba a morir, ¿no? Prácticamente, y su relación con Dios por ende iba a ser destruida, ¿no? El mandato fue obedéceme, ¿no? Sí, la obediencia. Obediencia, así es, obediencia. Ujú. Muy bien. ¿Habían consecuencias ligadas a su elección? ¿Se le expresó esto con claridad? Explica tu respuesta, Edith. ¿Podría ¿Habían repetirlo, por favor? consecuencias o no? Le escuché entrecortado. Habían consecuencias ligadas a su elección Ah, de Adán ya. y se le expresó con claridad Sí, estas ya. consecuencias. Explica la respuesta. ¿Cuál es? Sí. No, claro, bueno, sí, sí va a haber consecuencias y también fueron explícitas, ¿no? ¿Cuáles fueron? Porque en la última frase dice que, porque si no obedeces, o sea, si comes, ciertamente morirás. Muy bien, muy bien. Entonces sí habían consecuencias ligadas, ¿no? Como hemos visto, Dios colocó a Adán y a Eva, su esposa, en un jardín llamado el Huerto del Edén. Según Génesis capítulo 3, versículo 23, ellos vivían en libertad, teniendo una única restricción. Suena bastante sencillo, ¿no lo crees? Veamos cómo respondieron y actuaron. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 6, y Over, por favor, vas a leer Génesis 3, del 1 al 6, y vamos a hacer lo siguiente. Vas a subrayar cada referencia a la mujer. Vas a dibujar un tridente, ¿no? Encima de cada referencia a la serpiente. Es un tridente, haces una línea y una U. Antes de que termine la línea, haces una U y ya tienes un tridente. Colocas una lápida encima de cada referencia a morir, como lo hicimos anteriormente. Lee, por favor, Jover. Génesis 3, del 1 al 6. Al versículo 1 dice, la serpiente, hacemos un tridente en una serpiente, era Muy más bien. astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, subrayamos la palabra mujer, con que Dios les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto.
La mujer, nuevamente subrayamos, ¿Y respondió a la serpiente. quién es astuta? ¿Quién es la astuta? Perdón, la serpiente. Ya, hay un tridente. Continúa. Verso Versículo 2 dice, la mujer, subrayamos mujer, respondió a la serpiente. Nuevamente hacemos un tridente en serpiente. Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Ahí mueran, hacemos una lápida. Versículo 4 dice, y la serpiente, nuevamente hacemos un tridente, dijo a la mujer, subrayamos la palabra mujer, ciertamente no morirán. Ahí en la palabra morirán hacemos una lápida. Versículo 5, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Versículo 6 dice, cuando la mujer, subrayamos la palabra mujer, vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto, comió y también dio a su marido que estaba con ella y él comió. Ahí también vamos a subrayar donde dice tomó, comió, porque hace referencia a la mujer. Ahí la palabra ella también. Ajá, ella, a su también. Su marido que también. estaba con ella, también subrayamos, hace referencia a la mujer. Y él Y en el comió. versículo 5, cuando les abrirán los ojos, ahí abrirán, está. También, No, también está, la palabra les, ahí está Adán la y Eva, mujer, pero está Eva, ¿no? Y claro. donde dice, y ustedes, también está Eva ahí, ¿no? Los dos también, sí. Muy bien. Muy bien, vamos a responder entonces. Tú empiezas a ver con la respuesta. ¿Qué aprendiste al marcar las referencias a la serpiente? ¿Qué aprendemos de la serpiente? En el versículo 1 nos dice que era más astuta que cualquiera de los animales del campo. Ok, astuta, muy bien. ¿Qué más? Luego vemos que empieza a entablar una conversación con Eva. ¿Ya? Y le menciona, ¿no? Lo que le menciona es lo siguiente, dice, no comerán de ningún árbol del huerto, es lo que ella, la serpiente le dice a la mujer, lo que supuestamente Dios había dicho. Luego viene claro, la mujer le responde a la serpiente, y luego en el versículo 4 dice que la serpiente nuevamente le dice a la mujer, ciertamente no morirán. Y luego... Ahí, la serpiente, qué cosa hace cuando dice ciertamente no morirán? Contrariamente a lo que está mintiendo. Que está en contra de la palabra. Excelente. Excelente. Entonces la serpiente, Satanás, el enemigo, es mentiroso. Muy bien. ¿Qué más? ¿No hay más? Perfecto, gracias, Jover. Segunda pregunta. ¿Qué aprendiste al marcar las referencias a la mujer, querida Edith? Ya, bueno. En el momento en que Eva se encontró con la serpiente, estaba sola, ¿no? Ella empieza a conversar con la serpiente, ¿no? Dándole cabida y escucharla. Ya. Añade cosas en el versículo 3, Eva añade cosas en el versículo 3 que el Señor no había dicho, porque en el versículo dice, no comerán de él ni lo tocarán, para que no mueran. Ajá. El Señor, lo que dice es, no comerán. Ya, Ella muy bien. añade, uh-huh. Y No, ahí vemos sigue, que sí. Sigue. y sigue pues, ella conversando, sigue dándole cabida, ¿no? A lo que la serpiente le dice, ¿no?
Ya Y la serpiente hace de qué? Que uno comience a dudar. obedecer, dudar y a desobedecer a la palabra, ¿no? Muy bien. ¿Con qué se vio enfrentada la mujer en estos versículos, querido Anthony? A ver, ¿con qué se vio enfrentada la mujer, no? Sí, Bueno, se vio enfrentada, yo diría, con la tentación de la serpiente, ¿no? Ya que en el versículo, excelente, excelente tentación. Muy bien. sí, No, pero ¿cuál era la tentación de querer ser igual a quién? ya. Bueno, en el versículo, a partir del versículo 2, ¿no? Bueno, en el versículo 1, ¿no? La serpiente dice que era más astuta y la tienta, ¿no? Le dice, con que Dios te ha dicho que no comerás de ningún árbol del huerto, ¿no? Y la mujer le Así es. responde, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto Dios ha dicho que no. Pero la Ah, serpiente siguió tentándola, ¿no? Y le dijo, pero ciertamente no morirán, o sea, diciéndole que no morirán si es que comen del fruto, ¿no? Prohibido, ¿no? Y ahí se ve claramente la, la tentación, ¿no? la tentación. Muy bien. ¿Conocía ella las consecuencias de su decisión, Jover? Claro, sí, ella tenía conocimiento también de lo que Dios le había ordenado, ¿no? De las consecuencias, perdón, que había, porque incluso ahí la misma serpiente también le va a decir, no, no van a morir. Si le dice no van a morir, porque Eva también sabía que si comían de ese fruto que Dios había ordenado que no, iban a morir. Ella sabía muy bien. Y porque ella Buenazo. misma lo menciona, ¿no? No comerán de él ni le tocarán para que no mueran. Ella también lo menciona. Así es. ¿Cómo es, no? Y muchas veces, de la misma manera, nosotros también pasamos por ese tipo de situaciones, tentaciones que el enemigo pone en nuestro camino, ¿o no es así? ¿Ah? Vamos ahora a Lucas capítulo 4, del versículo 1 al 3, y vamos a marcar cada referencia a Jesús, incluyendo pronombres y referencias verbales, con una cruz. Y vamos a colocar un tridente encima de cada referencia a el diablo. Vamos a encerrar en un rectángulo, ¿no? Las frases escrito está y se ha dicho. ¿Ok? Vamos entonces a leer Lucas 4, del 1 al 13. Le toca leer a Anthony, creo, ¿no? Anthony, le toca a ti la lectura. Sí, Lucas sí, me toca a 4, mí. 4 del Eh, 1 al 13. Jesús era subrayar, ¿correcto? Jesús, marcar a Jesús era poner una cruz, Ah, ya, ya. un tridente al diablo y un rectángulo a escrito está y se ha dicho. Ya, ok. Lucas 4, capítulo 4, versículo del 1 al 13, dice, Jesús llenó, ahí Jesús, ponemos una cruz, llenó del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado, fue también ahí, ponemos una cruz, referencia a Jesús, por el Espíritu en el desierto. Muy bien. Por 40, sí, por 40 días siendo tentado, siendo ahí también, ponemos una cruz, referencia a Jesús, por el diablo, ahí ponemos un tridente, y no comió, ahí comió también una cruz, nada durante esos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el ¿Quién diablo ahí tuvo ponemos hambre? un tridente, Jesús, ahí también Ya, ponemos una cruz, tuvo. sí, tuvo, ya luego, Ya. versículo 3. Entonces el diablo, ahí ponemos un tridente, le dijo, también un tridente, si ¿A quién eres le hijo, dijo? Perdón que te corte, a, Anthony. ¿A quién le dijo? A Jesús, Entonces, ¿qué ponemos? una cruz, En la palabra le. lee. Si eres hijo de Dios, ahí hijo también hace referencia a Jesús, ¿correcto? Sí, ¿no? ¿Ah? Sí. Ya, una cruz. Dile a esta piedra que se convierta en pan. Muy bien. Jesús, ahí una cruz, le respondió. Lee también una cruz. Escrito está, no solo de pan vivirá
el hombre. Escrito está, también ponemos ahí un rectángulo, lo encerramos en un rectángulo. Muy bien. El diablo, un tridente, lo llevó, lo también ahí ponemos una cruz, a una altura, y también una cruz, mostró en un instante todos los reinos del mundo. Todo este dominio y su gloria bueno, en T, hermano, ahí es una cruz o un tridente, no sé si... No, ¿a quién le van a dar? A Jesús, entonces una cruz, Aparte que está con mayúscula en mi texto, no sé ni de ustedes. ya. Le dijo al diablo, un tridente, pues a mí, ahí ponemos una cruz, No, ¿ya? No, le Un tridente, dijo ¿no? el diablo. ¿Quién está hablando? El Ay, diablo, pues a el mí. diablo. ¿Ya? Pues a mí, un tridente. Me ha sido entregado y a quien quiero, ¿Quién es me? el diablo, ¿no? Ajá, muy bien. Me ha sido entregado y a quien quiero se lo doy. Dice. Lo, También un tridente. muy bien. Por tanto, si hay un hace referencia a Jesús, te Muy postras bien. delante de mí también referencia, un tridente, ponemos referencia al diablo, todo será tuyo. ¿No? Ya. Jesús, ahí ponemos una cruz, le respondió, lee también una cruz. Escrito está, al Señor No, tú, no, 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 no. A ver, lee bien. Jesús, una cruz. Le respondió. ¿A quién le respondió? al diablo, un tridente. Un tridente. Escrito está, al Señor, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo, un Muy bien. tridente, lo llevó a Jerusalén, también un tridente, No. ¿A quién lo llevó? al diablo, ¿no? Entonces el diablo lo llevó. A Jesús, ¿El diablo a quién llevó? A Jesús. a Jesús, una cruz, ¿Ya? a Jerusalén, y hay también referencia a Jesús, ¿no? Una cruz, Sí. lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, ¿no? Ahí referencia al diablo, ¿no? Un tridente, le dijo, ¿no? No. ¿Quién A le Jesús, dijo? a Jesús, Entonces el diablo lo llevó. Están hablando de que el diablo está tomando. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, ¿quién le dijo? a ¿A Jesús, a quién Jesús. le dijo? Una cruz, sí, Lee perdón. Jesús. Si eres hijo de Dios, Sí. lánzate abajo desde aquí, dice. En la palabra lánzate, la Lánzate palabra referencia a Jesús, ¿no? te, te. Sí. Ya. Pues escrito está, a sus ángeles te recomendará para que te guarden, dice. Versículo Ay, 11 qué cosa. dice, A tus ángeles te para que encomendará. ¿Quién esté? Jesús, una cruz, Ya, ok. eh, para que te Eh, guarden. Muy bien. Y también ahí escrito está, también cerramos en un rectángulo ahí, en versículo 10. Ya dice, el versículo 11 dice, y en las manos hay también referencia a Jesús, llevarán para que tú, también referencia a Jesús, tu pie no tropiece en piedra, dice. Ya. Jesús, ahí ponemos una cruz, le respondió, ahí le ponemos un tridente porque le está respondiendo al diablo. Muy bien. Se ha dicho, no tentarás al Señor tu Dios, ¿no? Ahí la palabra se ha dicho en un rectángulo. Un rectángulo, ¿no? Un rectángulo, no tentarás al Señor tu Dios, dice. Muy bien, buenísimo. Falta uno, cuando el diablo, hay un tridente, hubo cavado toda tentación, ahí un tridente también referencia al diablo, se alejó de él. Él referencia a Jesús, una cruz,
esperando un tiempo oportuno. Buenísimo, buenísimo. Muy bien. Ahora, ¿cómo cambió el diablo su táctica en la tercera? No, no, perdón, estoy adelantando la pregunta. ¿Qué aprendemos al marcar la referencia a Jesús en este pasaje? ¿Qué aprendemos? Podemos ir al versículo 1 y al versículo 8. O al versículo, no, se repite, ¿no? A ver, ¿qué aprendemos al marcar la referencia de Jesús en este pasaje? Versículo 4, versículo 8. Bueno, en el 1 vemos que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo Muy y bien. fue conducido por él al desierto, ¿no? Ya. ¿Qué más También, aprendemos? perdón, ¿Qué más aprendemos de Jesús? que, que el diablo se le presenta a Jesús, ¿no? Perdón, en el versículo 2 también vemos de que Jesús ha estado 40 días, ¿no? Ya. Por 40 días. Y durante ese tiempo el diablo se le aparece, ¿no? Y Ujú. explícitamente él atraviesa un tiempo de tentación. Vemos Muy bien. en los versículos 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Un diálogo, ¿no? Ya. Que el diablo le ofrece, lo lleva, ¿no? Lo dirige y le muestra varias cosas. Y ¿Cómo Jesús responde Jesús? responde, escrito está. Ese es Cada el vez, aprendizaje, ¿no? escrito está 3 veces, ¿no? Escrito está y en el versículo 12 se ha dicho, lo utiliza, ¿no? Se ha dicho, no temerás al Señor, entonces le da una respuesta, utiliza la Muy bien. palabra para responder. Así es. Jover, ¿qué aprendemos del diablo? En el versículo 2 aprendemos que el diablo es el tentador, porque dice que Muy bien. él está tentando en este caso a Jesús, ¿no? Así es. Está tentando. En el versículo 3 nos dice que para tentar a Jesús, bueno, él empieza a dialogar con Jesús, ¿no? Él le va a decir, si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Como Jesús estaba con Ajá. hambre, él empieza a poder tentarlo con una necesidad física. Muy bien. Luego, en el versículo 5, nos dice que también se lo lleva a otro lugar, se lo lleva a un lugar alto, donde le muestra todos los reinos. Y también dice que, en el versículo 6 dice que todos sus reinos, toda su gloria ha sido entregados a él. O sea, Ajá. Satanás es el que gobierna todos los reinos de la tierra. En el versículo 7, le va a decir a Jesús que se postre delante de él, para que le dé todo lo que había visto, ¿no? Ujú. En el versículo 8 vemos que Jesús le va a dar una respuesta al diablo, y le va a decir, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. Muy Entonces bien. en el versículo 9, el diablo no se queda conforme y lo sigue tentando. Nuevamente lo lleva a la ciudad de Jerusalén, lo lleva a la ciudad de Jerusalén, sobre el pináculo del templo exactamente, ¿no? Y nuevamente lo tenta ahí diciéndole que se lance desde lo más alto. Entonces, luego en el versículo 12 nos dice también de Satanás que Jesús nuevamente le va a dar una respuesta, ¿no? Le dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y luego en el versículo 13 nos dice que cuando el diablo acá terminó ese tiempo de tentación hacia Jesús, se alejó de Jesús esperando un tiempo oportuno. Así es. ¿Cómo cambió el diablo su táctica en la tercera tentación? ¿Y por qué? A ver, Anthony. Tercera tentación, Anthony. A ¿Cómo ver, cambia?
allá en el versículo 9, en la tercera tentación, dice que el diablo lo llevó a Jerusalén y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí. O sea, cambió la táctica ya que en la primera lo tentó por medio de una necesidad física, en la segunda lo tentó por medio de la codicia y en la tercera, bueno, ya cambió la táctica y lo tentó de acuerdo a su fe, ¿no? Si él decía que tenía fe, que él era el Dios todopoderoso, sus ángeles lo iban a guardar, ¿no? Así que se lanzaba, ¿no? El pináculo del templo, ¿no? Ahí hay algo importante, ¿eh? Bueno, es verdad lo que acabas de decir, pero hay algo que no se nos puede escapar, ¿no? La táctica específica que el diablo toma es usando la palabra de Dios. ¿Se Claro. dan para confundir. cuenta? ¿Qué es lo que dice Satanás ahí? Pues escrito está, sus ángeles te encomendarán para que te guarden, ¿Dónde dice, ¿no? está eso que acabo de decir? En ¿Qué el más versículo dice 10, escrito está entonces? ¿Quién lo dice también? El diablo también lo dice. el Y el diablo. diablo también lo dice. Sí. Sí, Quiere decir que el diablo también conoce la palabra. Lo tienta con la palabra. Acá las tentaciones que cada ser, que cada creyente tiene es la que nosotros también, ¿no? La primera, como decían, ¿no? Hay una tentación a lo físico, hay una tentación a la carne, Ujú. ¿no? Es el primer, los enemigos de cristianos son la carne. El segundo enemigo que se muestra ahí en la segunda tentación es el mundo y su reino, codicia, como manifestó Antonio, ¿no? Y el tercero es el mismo Satanás. Son esas tres tentaciones que todo creyente siempre tiene. ¿Mm? ¿Qué aprendemos al comparar la forma en que Eva respondió a la tentación del diablo con la forma en que Jesús lo enfrentó? ¿Qué es lo que aprendemos? bueno, la gran diferencia es que Jesús se mantuvo firme, ¿no? En su fe al Señor, ¿no? Y en la Recordemos obediencia. cómo Eva respondió. ¿Cómo respondió Eva? Ya, pero ¿dónde sustentó esa fe Jesús? ¿En qué frase La- fue la que usó para poder mantenerse firme? En el escrito está, en la palabra de Dios. ¿Ah? Escrito está. Escrito está, Escrito está. ¿Y qué fue claro, Jesús respondió a la tentación diciendo que escrito Escrito está. está. Es la forma en que Jesús responde a la tentación. ¿Estamos de acuerdo o no? sí. Creo que está dudoso. No, sí, sino que estaba leyendo la parte de ¿Cómo Eva responde para ver cómo Jesús? respondió. Eva, ¿cómo respondió? Simplemente responde del fruto de los árboles no podemos comer, algo así como algo de ella, ¿no? Pero no hace referencia a Jesús, ¿no? Así es. Así. No hace referencia a Dios, porque todavía en ese momento pues no estaba Jesús, pero no, no tuvo una referencia a su creador, ¿no? Y eso pasa Sí. muchas veces también, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que has aprendido de manera personal, Edith, en estos pasajes que hemos estudiado? Eh, Cuán importante es que utilice la palabra de Dios cada vez que atraviese, pues no, una situación parecida, que, bueno, en el diario vivir se presenta muy común, ¿no? Por ejemplo, cuando a veces converso con personas, ¿no? Y, y puedo caer, ¿no? Aún en la murmuración o hablar, ¿cómo se llama? De otros, ¿no? Y no percatarme justamente de que estoy cayendo pues en algo que el Señor no aprueba. Muy bien, ¿no? Importante. ¿Y cómo responderíamos, Anthony, ante una tentación?
mediante el ejemplo del mismo Jesús, ¿no? Haciendo referencia a la palabra y a su nombre, ¿no? Que todo escrito está en la palabra y también declarando en el nombre Muy bien, del Señor, ¿no? Mm, buenazo. Y yo, ver, ¿cómo puedo yo desarrollar esa respuesta en mi vida? ¿De qué manera desarrollaría yo esa respuesta? ¿O cómo tendría yo la respuesta en mi vida de escrito está? Bueno, una de las cosas creo que es viviendo lo que dice la palabra de Dios, y obedeciendo la palabra de Dios, ya que si obedecemos la palabra de Dios, obviamente va a venir, por ejemplo, ¿no? Vas a tener la tentación de poder mentir. La palabra de Dios dice, no, no mentirás. Ya, Entonces, teniendo esto en buenísimo. mente, entonces yo no lo voy a hacer. Pero si yo no Así conozco es. la Muy bien. palabra de Dios, yo lo voy a hacer. Entonces es importante estudiar la Importante palabra, lo que acá, estudiarla sí, y memorizarla también. claro, importante. No, es importante lo que ha dicho yo. Hay que conocer la palabra, hay que memorizar la palabra, hay que leer la palabra, porque la única manera de que la palabra pueda estar en nuestro corazón y nuestra mente para poder enfrentar la tentación diciendo escrito está, es teniendo la palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, para accionar. Si no, no hay otra forma. Y, Así que y aplicarla a, también, a querido hermano, aplicar. porque si no Así aplicas es, se te puede olvidar y de ahí ya, cuando venga la tentación, podemos estar perdidos. así es, así es. Muy bien. Vamos ahora a leer 2 Timoteo 3 versículos 16 y 17. Es un versículo muy conocido. Y vas a marcar cada referencia a Dios con un triángulo y cada vez que leamos la palabra escritura con un rectángulo encerramos la frase. Quiero que por favor le toca a quién, le toca leer a Edith, creo, ¿no? Edith, sí, te toca a ti. Edith, ya, léete por favor 2 Timoteo 3 16 y 17. ya, la palabra del Señor dice, toda escritura, eh, encerramos en rectángulo escritura, es inspirada por Dios. Hacemos un triángulo en Muy Dios bien, y útil para muy enseñar, bien. para aprender, para corregir, para instruir en justicia. Ok, A a fin, ver, la palabra útil. ¿Qué cosa es útil? la escritura. Ahí Ok, entonces, tendríamos ajá, que encerrar en muy bien. Sigue, por favor. versículo 10, a fin de que el hombre de Dios, ahí colocamos el triángulo en Dios, sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amén. Qué bonito versículo. Muy bien. Entonces, ¿de dónde viene la escritura y cuál es su propósito, mi estimado Anthony? ¿De dónde viene la escritura y cuál es el propósito? Toda escritura viene de Dios, ¿no? Está inspirada y viene de Dios y Ya, la utilidad más resaltante es que es para enseñar, para reprender, corregir e instruir en justicia, ¿no? Al fin de que el hombre de Dios sea perfecto, apto, ¿no? Y esté muy equipado, ¿no? bien. Para toda, ¿no? Buenísimo, Anthony. Jover, pregunta rápida a responder, ¿no? Según este pasaje, ¿cuánto de la escritura es inspirada? Ahí dice toda escritura. Toda, muy Todo. bien, toda. Ahí no hay un pedacito antiguo, nuevo, no, es toda. La escritura es inspirada por Dios. ¿Mm? Enumera, vas a contestar, Edith, enumera cada uno de los beneficios de la escritura mencionados en este pasaje. En otras palabras, los usos para los cuales es provechosa. ¿Cuáles son? Edith, ¿me escuchaste? Se le fue el internet, creo, hermano. Sí, creo que se ha quedado congelado. No, sí, se ha quedado colgada. A ver tú, Jover, Ya, responde. ahí dice que es útil en primer lugar para enseñar, luego dice que es útil para reprender, luego para corregir y para instruir en justicia. Buenísimo. Ahora tú, Anthony, te pregunto,
¿Cómo cada uno de estos beneficios te puede ayudar en el proceso de tomar decisiones? A ver, si enumerando cada uno desea que le responda uno por uno. Tú mira cómo me respondes. Ya, a ver, en el cuanto a enseñar, ¿qué beneficio me trae? Me prepara, ¿no? Me prepara mucho mejor para que pueda yo tomar buenas decisiones conforme a la palabra del Señor y también pueda enseñar a otros, ¿no? Para reprender Ya, me ayuda, pues, me bien, beneficia en que me pueda ayudar a ver mis errores, ¿sí? En qué estoy fallando para poder corregirlos, ¿no? Y tomar decisiones más acertadas, ¿no? muy En bien, cuanto a corregir, lo mismo, también me corrige sobre todo lo mal que he estado haciendo y me instruye en justicia, bueno, eh, para poder hacer las cosas conforme al corazón del Señor, muy bien. Ser justos, ¿no? Muy bien. ser justo, ¿no? Buenísimo, gracias. Bien, ahora, Jover, según el versículo 17, Jover, ¿cuál será el resultado final si es que esto lo llevas como lo manifestó Anthony? Bueno, ahí lo que menciona el versículo dice que los creyentes, a fin de que el hombre de Dios, el creyente, quede apto, equipado, reciba todas las herramientas para realizar toda buena obra. Muy bien, buenazo, ¿ah? O sea, ya está clarito, ¿no? Clarito. Entonces, ¿qué, ¿cómo resumirías esto, Anthony, como aprendizaje? ¿Qué te llevas de esta porción? A que toda la escritura está hecha está inspirada, ¿no? Por el Señor y nos va a enseñar, a reprender, corregir e instruir en justicia para que nosotros podamos ser perfectos, ¿no? Conforme al corazón del Señor, ¿no? Y estemos preparados, ¿no? Para las tentaciones, ¿no? Buenazo, muy bien, chicos, de verdad. Vamos ahora a leer Salmo 119, el versículo 97 al 104. Salmo 97, perdón, Salmo 119, del versículo 97 al 104. Bien, vamos a pedir que eh, subrayemos todo pronombre tal como mi, me, míos, que se refieran al salmista, colocando un triángulo encima de cada referencia a Dios, incluyendo tú y tus. ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos a leer Salmo 119. Vamos a empezar con el versículo 97 y por favor lo lees, Anthony. A ver, hermano, disculpe, ¿puede repetirme las marcas que debemos hacer? Ujú. Vas a marcar, subrayar, mejor dicho, las palabras mi, la palabra me y la palabra míos. Ujú. Y vas a colocar un triángulo en cada referencia a Dios, incluyendo la palabra tú y la palabra tus. Ya. A ver, leemos Salmo 119, 97 al 104. Dice, cuanto amo, tú, eh, ahí ponemos un triángulo referencia a Dios, tu ley, todo el día es, es ella mi meditación, ¿no? En mí lo subrayamos. Muy bien. Tus, ahí ponemos un triángulo. Mandamientos, ahí subrayamos. Hacen más sabio que mis, ahí subrayamos enemigos. Porque son míos, ahí subrayamos para siempre. A ver. Tengo más discernimiento que todos mis, ahí subrayamos maestros. Porque tus, ahí un triángulo, encerramos en triángulo. Testimonios son mi, ahí subrayamos meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus, ahí un triángulo, preceptos he guardado. E, También hay referencia, bueno, subrayamos, ¿no? subrayamos. Muy bien. Subrayamos. De todo mal, de todo mal camino ahí subrayamos, refrenado mis, ahí también subrayamos pies. Para guardar tú, un triángulo, palabra. No me, ahí subrayamos, también subrayamos
desviado de tus, hay un triángulo, ordenanzas. Porque tú, triángulo, ahí subrayamos, has enseñado. Has también, bueno, a referencia a Dios, supongo, ¿no? Un triángulo también, ¿no? Eh, ¿Cuán dulces son a mí, ahí subrayamos, paladar tus, triángulo, palabras? Sí, más que la miel, a mí, ahí subrayamos boca. De tus, triángulo, preceptos recibo entendimiento. Eh, por tanto, aborrezco todo camino de mentir. Bien, buenazo. Muy bien. Empezando con el versículo 97, vamos a leer todo el Salmo una vez más y escribe lo que aprendiste al marcar cada referencia al salmista. Yo lo voy a leer y ustedes van a escribir, ¿ya? Voy a leer, dice así. Cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Tus mandamientos me hacen más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. De todo mal camino he refrenado mis pies, pues para guardar tu palabra. No me he desviado de tus ordenanzas, porque tú me has enseñado. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Sí, más que la miel a mi boca. De tus preceptos recibo entendimiento. Por tanto, aborrezco todo camino de mentira. Y de acuerdo a lo que hemos visto en este salmo, ¿no? Vamos a ver, espérate. Vamos a escribir lo que aprendemos a marcar cada referencia que el salmista nos da. ¿Qué es lo que aprendemos? Te voy a dar un par de minutos para que puedas escribir y luego podamos compartir. Lee de nuevo el salmo y escribe lo que nos llevamos de él.
Bien, ¿acabaron su lista? Un minuto más para que puedan terminar bien. Ahora sí, a ver, ¿quién empieza? ¿Quién quiere? Voluntariamente, ¿quién quiere? ¿O lo hago democráticamente? Ya, yo, vi tu mano. Bueno, acá lo que aprendemos acá al marcar al salmista ese, ¿no? Sí. Bueno, primero en el versículo 97 dice que el salmista ama la ley de Dios. Ama la ley de Dios y aparte medita en la palabra de Dios. Ok, Y luego, hay dos verbos importantes, amar y meditar. A ver, ahí te corto, Jover. Anthony, dame dos más. A ver, versículo 98 dice, los mandamientos del Señor lo hacen más sabio, ¿no? Que sus enemigos, ¿no? Y son suyos por siempre, ¿no? Para siempre, ¿no? ¿Cómo lo dirías en primera persona? Que los mandamientos del Señor me hacen más sabios que mis enemigos y son míos para siempre, ¿no? Amén. A ver, Edith, dime dos más. Dímelos en primera persona. Edith, estás con tu micrófono apagado, no te escucho nada. Perdón. Ya. Es mi delicia. ¿Sí? En el versículo 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, ¿no? Muy bien, buenísimo. Jover, dos más. bueno, el versículo 101 nos menciona que a través de la palabra de Dios uno nos ayuda a no cometer pecado, porque ahí dice, de todo mal camino he refrenado mis pies. Porque anteriormente dice, tus preceptos he guardado y luego de todo mal camino he refrenado mis pies. Buenísimo, buenísimo. Muy bien. Yo creo que tienen la lista completa, ¿no? Es un salmo donde en la siguiente clase van a tener que recitarme todo el salmo completo, ¿ya? 119. Son pocos versículos, felizmente, ¿no? Mm. Canto. Muy bien. De acuerdo a lo que hemos visto en este salmo, cómo el conocer la palabra de Dios afectará las decisiones que tomes. A ver, Anthony, ¿cómo va el conocer la palabra de Dios, cómo afecta en la toma de tus decisiones? El conocer la palabra de Dios afecta en la toma de mis decisiones. ¿Cómo? Pues precisamente, bueno, haciendo referencia yo al versículo 104, ¿Ya? la palabra del Dios me hace recibir entendimiento y por lo tanto aborrezco todo el camino de mentira, ¿no? O sea, me va a permitir aborrecer todo Muy bueno. lo que no es de Dios y tomar las decisiones correctas conforme a su palabra, ¿no? Buenísimo, de verdad. Qué lindo salmo, qué lindo es leer la palabra, subrayar los verbos, que cada verbo es una acción y esa acción comenzar a tenerla en nuestras vidas, ¿no? Gracias, de verdad. Bien, dice, esta semana vimos que Eva, en el momento de enfrentar la tentación que la serpiente le ofreció, tomó su decisión basada en el deseo de la carne y no en la palabra de Dios. La serpiente le presentó la verdad mezclada con la mentira. Ella le creyó a la serpiente en lugar de creerle a Dios. La consecuencia de su decisión
se sufrirán hasta la segunda venida del Señor. En contraste, Jesús, bajo el control del Espíritu Santo, basó su respuesta a la tentación en la palabra de Dios. Él no permitió que sus necesidades físicas o emocionales influyan en su decisión. En lugar de eso, él se dirigió a lo que sabía que era verdad, la palabra de Dios, y así triunfó sobre el enemigo. Al enfrentarte con la tentación, ¿a quién le creerás? ¿Cómo sabrás si estás haciendo lo correcto o lo incorrecto? ¿Cómo sabrás qué decisiones debes tomar? Hemos visto en los pasajes durante esta semana lo importante que es la palabra de Dios a la hora de tomar decisiones. El salmista también nos demostró que no es suficiente únicamente saber lo que la palabra de Dios dice. La victoria verdadera solo puede llegar a través de la meditación en la palabra de Dios y de su atesoramiento en nuestro corazón. Cuando somos confrontados con la verdad de la palabra, tenemos una decisión que tomar. Podemos aceptarla o rechazarla. Aceptar la palabra de Dios como verdadera puede significar tener que ajustar nuestra forma de pensar, nuestras respuestas, reacciones y estilo de vida para alinearlas con la palabra, con lo que la palabra dice. Es alentador leer la palabra de Dios y darnos cuenta de que la estamos viviendo en nuestro diario vivir. No obstante, si elegimos rechazarla, sufriremos las consecuencias de nuestra desobediencia. Puedes pensar que estas consecuencias serán temporales, pequeñas e insignificantes, y que te afectarán solo a ti, pero la verdad es que pueden acarrearte destrucción total en tu vida, en la vida de tu familia y en el mundo que te rodea, con resultados que pueden durar toda una vida. La división es tuya. ¿Qué es lo que harás? ¿A quién recurrirás cuando la enfrentes? Cuando enfrentes a una tentación, cuando tus emociones estén descontroladas, ¿cómo reaccionarás? El estar en este estudio es un paso en la decisión correcta. Bien, hermanos, hemos acabado la quinta lección. Le voy a pedir, hermanos, que el jueves terminemos la clase. Yo he llegado exactamente unos 30 minutos antes de la hora a mi casa y me siento un poquito agotado para poder terminar la última, que es un poquito más larga. ¿Le parece bien que podamos juntarnos el jueves que viene y con calma la acabamos o tienen algo preparado, planificado? ¿Todo bien, Jover? Bueno, por mi parte yo no tengo, que yo sepa no tengo nada. Ok, jueves no tienes nada. Edith, ya, Sí, hoy. normal. El Normal, jueves, normal, no hay problema. ya, el jueves la terminamos, hermano. Ya vamos a terminar en oración. Y esta noche yo no voy a orar, como todas las noches que terminamos. Le voy a pedir a Anthony que nos pueda dirigir en oración y que el Espíritu Santo te pueda guiar en relación a lo aprendido al momento de poder conversar con el Señor. Ya, oremos. Anthony, por favor, guíanos en oración. Ya, a ver, cerramos nuestras vistas. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por la enseñanza que nos has traído, la bendita enseñanza que nos has traído el día de hoy, conforme a tu palabra, Señor. Te pedimos que guíes aquí a nuestros hermanos presentes, Señor, a tomar las mejores decisiones para poder hacer obediencia a tu palabra, Señor, a ti, Señor Jesucristo, ya que tú eres el Dios soberano, el Dios que merece toda la gloria y la honra, Señor. Te pedimos que nos des sabiduría, Señor, para poder seguir tomando buenas decisiones, para poder seguir adquiriendo conocimiento, Señor, y no ser tentados por el enemigo que busca destruirnos, que busca alejarnos de tu presencia, Señor, pero nosotros meditando siempre en tu enseñanza no vamos a permitir que el enemigo nos toque, Señor. Amén. Declaramos, Señor,
Declaramos, Señor, que la siguiente semana vamos a venir con esas mismas ganas, con ese mismo Sí, ánimo Señor. y con ese mismo corazón dispuesto a querer seguir adquiriendo tu palabra, Señor Jesús. Gracias por la enseñanza del día de hoy. Gracias. Declaramos todo bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias. Amén. Gracias, Anthony. Toma la foto, Anthony, antes de irnos. Como siempre, Amén. la foto. Sí, hermanos, Estás en contraluz, mi estimada Edith. Ahí, Trata de no, a ver, sí. ahí. La próxima, Edith, ponte a un costadito que la luz nunca esté atrás tuyo, porque si no se te ve oscurita. Bien, ahora sí, sonriamos para la foto. Sí, una sonrisa, hermanos, ahí para el Señor. Y en 3, 2, 1. Ya, listo. Listo, hermanos. Buenazo, me la pasas. Hermanos, amados, que Dios me los bendiga y seguimos el próximo jueves, nos encontramos, ¿ok? Listo, Bien. nos vemos. Gracias, hermano Joel. Bendiciones. Nos vemos. Chao. Bendiciones. Cuídense. Dios les bendiga.